En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Este diálogo entre Jesús y sus oponentes, los clásicos fariseos, se centra hoy en la cuestión del testimonio. Están hablando, por supuesto, de los milagros que hace Jesús, pero de mucho más. ¿Cuál es el gran testimonio de Cristo? Toda su vida, desde la encarnación, toda su vida es un testimonio del amor de Dios. Pero meditábamos en ello hace unos días. El gran testimonio, sin duda, fue la muerte en la cruz. Decía Jesús: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Es decir, entonces y ahora, cuando le vemos crucificado, nos damos cuenta de la grandeza de su amor. Nos atrae. La cruz nos atrae. Pero la cruz que nos atrae, que nos impacta, que nos impresiona, esa cruz que nos atrae, sin embargo, no la hacemos nuestra. La vemos, la respetamos, la defendemos, pero no la imitamos. Y al hacerlo así, es decir, al no hacer lo que Cristo hizo, no hacemos lo que Él quiso hacer con su crucifixión. No damos testimonio. Es humano, es instintivo huir del dolor. Y es, por lo tanto, algo que es lógico, que todos hacemos. Una enfermedad, vas al médico, ¿no? Hay un problema de pobreza y hay que solucionarlo. No puedes decirle a los pobres: qué bien, ala, sigue sin comer y sigue... No. Hay un problema de injusticia y pacíficamente hay que resolverlo. No puedes decir al que está oprimido: qué bien, estás siendo oprimido y así sigue oprimido. No, no. Pero en la vida de cada uno y de los pueblos hay situaciones que, por mucho que quieras resolver, no se resuelven. No es que te conviertas en un pasivo que no hace nada para salir del agujero del sufrimiento. Ese no es el camino católico. Pero la realidad es que, aunque intentes solucionar los problemas o no se resuelven o tardan en resolverse. Esa es la hora de la cruz. El Viernes Santo no fue eterno. Duró lo que duró, pero duró. No más, pero tampoco menos. Es decir, un día acabará. Dice el viejo refrán que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista.
Un día acabará, lo que sea tu enfermedad, un día acabará, o porque te curarás o porque irás con Dios al cielo. Un día todo lo que estamos aquí sufriendo terminará. Bien, pero mientras tanto, eso que estás luchando en el buen sentido y con las buenas maneras para que eso se solucione, mientras tanto, yo tengo un tesoro. Puedo dar testimonio. Cuando me encuentro con personas mayores, a las cuales siempre respeto muchísimo, y cuando hago funerales, sobre todo de personas mayores, a ellos que están vivos, les digo, los que están vivos, les digo, decidles a los vuestros, incluso con palabras, cuál ha sido vuestro secreto, para aguantar lo que habéis aguantado. Y después, cuando mueren, les digo a los hijos, no enterréis a vuestro papá, a vuestra mamá, sin haber sacado la lección de su propia vida, sin haber sacado la lección de cómo han podido resistir tanto, de dónde han sacado la fuerza para eso. Y si nosotros no somos capaces de dar este ejemplo, quizá lo notarán poco, es posible que no lo noten nada, pero tenemos que hacer bien nuestra parte para que ese ejemplo quede para los nuestros. Estos días he estado con el reuma un poco, duermo mal, no puedo dormir bien, bueno, estoy con reuma, es el clima húmedo tan extraño para nosotros, pero afortunadamente llueve mucho. Me acordaba de mi mamá. Ayer estaba mal, me dolía la espalda, fui al médico y me acordaba de mi mamá. Porque ella, que se jubiló a los 65, estaba en la tienda trabajando, levantando pesos, con un reuma horroroso que tenía desde seguramente los 40 años, y ahí estaba luchando y trabajando, y yo estoy bien durante el día y mal por la noche, pero yo me acordaba de mi madre. El ejemplo de mi madre me ayudaba a mí. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que convertirnos en luz para los demás, empezando por los nuestros, que son naturalmente los que más cerca están, que muchas veces no se dan cuenta. Ahora, quizás se den cuenta más tarde. Y quizá más tarde digan, ¿qué ejemplo me dio mi madre? ¿Qué ejemplo me dio mi padre? ¿Cómo aguantó? ¿Cómo resistió en su matrimonio? ¿Cómo fue capaz de ser honrado, aunque otros eran corruptos? ¿Cómo fue capaz de ayudar a la gente necesitada? Que en mi casa no venía nadie sin que se llevara un pedazo de pan. Es decir, eso es nuestra forma de imitar a Cristo en la cruz. Si no somos capaces de aprovechar, y repito, sin ningún sentido masoquista, pero si no somos capaces de aprovechar los momentos de dolor, de sufrimiento variadísimo, como es el dolor y el sufrimiento, para dar testimonio, no atraeremos. Y no es que nosotros tengamos que atraer a nadie hacia nosotros, tenemos que atraer hacia Cristo. Cristo dice, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. Y nosotros tenemos que decir, cuando yo estoy crucificado, unido al Señor, con la gracia del Señor, tengo que atraer a alguno, por lo menos, hacia Cristo. Que Dios nos ayude a no desperdiciar los preciosos, valiosísimos momentos de sufrimiento, porque esos quizás sean los más eficaces para la evangelización. De pie, por favor.